Ay, no, Dios, no. Hermanos, feliz domingo para todos, muy buenas noches, bienvenidos al programa de Misión Joven. Una vez más estamos aquí muy felices de estar con ustedes. Hoy tenemos la segunda parte de ese programa muy lindo que se hizo hace 2 semanas atrás, que se llama La dignidad de la mujer, y nuestra hermana Laura también habló sobre la dignidad del hombre. Pero esta noche tenemos un invitado especial. Le queremos dar la bienvenida al esposo de Laura. Hermano, usted, con su nombre, su apellido y de qué parroquia viene. Mi nombre es Antonio Arreguín y vengo de la parroquia de San Francis en Middletown. Bienvenido. Y muy contento de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y que sea un buen show. Hermana Laura, la presencia del público que está presente Claro que ahí. sí, por supuesto, César, muchas gracias. Pues, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar muy lindo de un tema muy importante, como decías, la dignidad de la mujer, de la mamá que está sola criando a sus hijos, ¿no? Así es. Entonces vamos a comenzar como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta noche que nos has regalado aquí en Misión Joven. Te doy las gracias por tener al hermano Antonio y la hermana Laura un matrimonio sacramental que están luchando, trabajando arduamente también para propagar de la manera psicoterapeuta de lo que es cómo trabajar en estos problemas que el día de hoy estamos inundados en la sociedad. Nos sentimos abrumados, nos sentimos acongojados, a veces muy tristes, no tenemos salida, pero gracias a Dios tú has mandado a estos 2 instrumentos, Señor, para que el día de hoy puedan dirigirse a tu pueblo y puedan llegar a cada corazón y entenderse, estudiarse un poquito más y analizarse la parte psicológica y sobre todo la parte del cerebro, cómo pensar, qué hacer, qué técnicas tenemos o qué estrategias tener para poder continuar en esta vida. Te doy gracias, Señor, por su ministerio de ellos, por sus hijos, por su familia en México y por todas sus futuras generaciones que tú vas a mandar a través de ellos. Te doy gracias, Señor, también por ese día que nos has regalado en Misión Joven, por todos los sacerdotes católicos. Oramos por todos ellos en esta noche. En especial oramos por el Papa Francisco para que tú lo sigas ungiendo y dirigiendo, dando sabiduría para llevar a esta Iglesia Católica a buen puerto. También ponemos en oración a todos los enfermos de la comunidad Santa María Estrella del Mar, aquellos que todavía están sufriendo en una cama. Que en esta noche, Señor, tú permitas que a través de tu santa palabra, a través de esos instrumentos de tu amor, ellos puedan entender un poquito más que la vida no es fácil, pero siempre hay salida, siempre hay solución, siempre y cuando la busquemos. Ponemos también en oración a todas las personas que todavía no te han conocido, que a través del programa de Misión Joven, tu palabra, y de lo que es la parte psicológica, podamos entender un poquito más de lo quiénes somos y por qué fin fuimos creados. Y finalmente, oramos por las personas que hacen posible este programa detrás de las cámaras, que siempre están presentes domingo tras domingo, ayudándonos aquí para que este programa salga al aire. Te lo pedimos todo esto, por supuesto, por la intercesión de la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces, vamos un poquito a proclamar un poquito lo que es la dignidad de la mujer, ¿no? Una palabra de Dios el día de hoy, y ahí entra Laura, es verdad. Isaías 40, 28 al 31, Isaías 40, 28 al 31 dice lo siguiente. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse, hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas, podrán volar como águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Palabra de Dios, te alabamos, Amén. Señor. Ana Laura, Amén. continúe usted. Gracias, César. Qué bonita introducción elegiste con esta lectura de Isaías y muy claramente nos dice, ¿no? Para mí yo me quedo con los que confían en el Señor, ¿no? Yo creo que esa palabra es la básica, la confianza absoluta, con los ojos cerrados, la fe absoluta, saber que ahí está Él, que Él no falla, que Él sabe muy bien que necesitamos, que nos toca, que nos va a ir mandando y lo que nos va a tener que ir dando junto con las cosas que nos van pasando en la vida, ¿no? Esa dosis de fortaleza, esa dosis de sabiduría, esa dosis de poder tomar decisiones. Y justo de esto vamos a hablar hoy, amigos, amigas. Yo estoy muy feliz aquí porque está César conmigo, ya nos presentó también, pero también está Antonio, mi esposo, y para mí es muy lindo que puedan estar hoy aquí ustedes dos como hombres, como hijos de mamás que tuvieron que vivir una etapa de su maternidad solas, ¿no? Hace, ¿qué fue? Conocimos hace como 3 semanas, César, que con la primera parte del programa en donde hablábamos de la dignidad de la mamá soltera, aclarábamos algo que, bueno, desde mi punto de vista es importante aclarar, pero vendríamos ahorita en el automóvil con mi esposo platicando de esto, cómo en inglés es distinto el concepto, porque en español nosotros decimos
o yo sí soy muy, como trato de ser muy precisa, una cosa es una mamá soltera, es decir, una mamá que sí, sin tener una pareja fija, una pareja definida, decidió ser mamá, eligió ser mamá o adoptó a algún hijo o a 2, 3, y entonces tienen hijos y crían hijos y sacan adelante a sus hijos sin el apoyo del papá. Pero en esos casos a veces ni siquiera el papá sabe ni quién fue. El niño sabe que mi mamá, pues por ahí a lo mejor conoció a alguien y pues se embarazó y ya nunca más volvimos. Yo no sé quién es mi papá, ¿no? Esa es una situación en donde yo llamo ahí de verdad mamá soltera en español. La mamá sola es una mamá que teniendo una pareja estable, o por lo menos que el plan original era que entre los dos, papá y mamá, vamos a criar a estos hijos, el plan original se rompe por la razón que sea y entonces la mamá asume sola, que no soltera, sola, la crianza de los hijos, ¿no? En español es muy fácil distinguirlo porque tenemos soltero y solo. Platicábamos con mi esposo que no es así. Amor, en inglés, ¿cómo es que lo hacemos o lo decimos? Pues decimos single mother o single dad. Ajá. O sea, solo. Yeah. Papá solo o mamá sola. Pero también implicaría soltera, ¿verdad? Porque si te preguntan, ¿tú estás casado? Dices, no, I am single, yo estoy solo o soltero, ¿no? Entonces, en inglés no hay esa diferencia como tal, pero sí qué bueno que el programa es en español, qué bueno que en español sí tenemos la diferencia, y yo creo que sí sería importante, porque fíjense, no es lo mismo, y vamos a ver ahorita en todas las sugerencias que les traigo para el día de hoy a las mamás que están solas criando a sus hijos, solteras o solas, que no es lo mismo que tu hijo no sepa ni quién fue su papá y que siempre creció con esta idea, a que sepa que tiene un papá y que el papá o lo abandonó, o falló, o se fue, o murió, ¿no? Es muy distinto, es esa idea de, pues no tengo papá, o sea, desde que nací, sí sé que hay, pues por ahí tuvo que haber un papá, pero no sé ni quién es, a saber que sí lo hubo, y en el camino me falló, o se murió, o lo que haya sido. Fíjense, entonces eso es muy distinto en el tratamiento que las mamás deben darle a sus hijos. En el caso de las mamás, hablábamos, por ejemplo, el caso también de los papás, cuando se tienen que quedar solos también por viudez o por la razón que sea con los hijos, y que ahora se está dando cada vez más. Muchos jovencitos, sobre todo, he visto varios casos de jóvenes, muchachitos de entre 18, 20, 22 años, que tienen un bebé y la mamá está más jovencita que ellos y dicen, yo de aquí no soy, yo me voy, ahí te lo dejo, y el muchachito se hace cargo del niño y lo sacan adelante. Son papás solteros también, ¿no? Entonces, vamos a hablar de la dignidad. ¿Hasta aquí vamos bien, César? Hasta ahí estamos excelente. Todo ¿Sí? lo que estamos como recapitulando lo que se habló la semana pasada, hace 3 semanas atrás. Exactamente. Bueno, entonces hablábamos, acuérdense bien, que la dignidad tiene que ver con poder explotar al máximo todo lo que yo soy, poder desarrollar al máximo todo aquello que yo soy. Y yo lo que soy un ser humano. Soy una mujer, soy un hombre, no soy un objeto, no soy una piedra. Entonces no tienen ni que tratarme como si lo fuera un objeto, ni que usarme como si fuese un objeto, sino tienen que darme ese valor los demás de dignidad humana. Pero el primer paso es yo también tengo que dármelo, pero yo no lo voy a aprender si estoy solita o solito en el mundo. Yo lo voy a aprender conforme mi mamá, mi papá o los adultos que me están criando me lo enseñan. Un maestro como tú, César, que eres maestro, que trata con dignidad a sus alumnos, o Antonio, tú que has sido coach de fútbol, que tratas con dignidad a tus muchachitos que aprenden fútbol, Atletas, les estamos enseñando también a esos chicos que se les debe tratar así y que ellos deben tratarse así, que deben exigir ese trato de los demás y sobre todo que debemos darlo a los demás. Entonces, cuando yo puedo ver al otro como un ser humano que tiene necesidades, sueños, fortalezas, que también tiene debilidades, pero que puedo ser compasiva con él, con ella y conmigo misma o conmigo mismo, entonces ahí estamos hablando de una verdadera dignidad, ¿verdad? Así Cuando es. no te uso como un objeto sexual o como un objeto para obtener dinero o como un medio para llegar a otro lado. Tener amigos que tienen buenas posiciones en algunos lugares es muy lindo porque esos amigos te pueden recomendar para un trabajo, cosas así, pero una cosa es tener amigos que tengan eso y que de verdad sean amigos, aunque no tuviera ese puesto, tú sigues siendo su amigo, y otra cosa es hacerme amiga o hacerme amigo de alguien a quien voy a usar, ¿no? Como escalón. Entonces, fíjense la palabra dignidad. ¿Por qué? ¿Por qué es importante tener esto? Porque hoy voy a hablar de algo que se llama autodignificación, una palabra que yo me creo, bueno, seguramente sí puede existir, ¿verdad? Pero es que yo me creo cuando yo tengo que encargarme como mamá sola o como mamá soltera de mis hijos,
Yo tengo que ser bien responsable, absolutamente responsable de dignificarme en cada paso que dé, de hacer todo lo posible para que yo pueda ser la mejor persona, la mejor mamá y la mejor mujer estando sola. Y por ende, entonces, mis hijos van a estar bien también, ¿no? Así es. Ser lo mejor no significa ser perfecta y nunca fallar, y entonces si yo fallo me voy a dar latigazos. No, significa que ser mejor también implica caerme y levantarme. Haber dicho, híjole, en México decimos hoy la regué, no sé cómo digan en otros países, ¿verdad? Pero es como hoy fallé en esto, hoy me equivoqué, hoy tomé una mala decisión. Hay decisiones que son más trascendentales y hacen, el impacto del daño es mucho más a largo plazo, pues. Pero aún así, siempre hay manera de salir adelante. Si no, ¿qué caso tendría que Dios nos viera con compasión y amor? ¿A poco no, señores? ¿No? Estoy de acuerdo con lo que estás hablando, sobre cómo el hermano está de acuerdo, estoy seguro que está de acuerdo que desafortunadamente cuando no se recibe una buena educación en el hogar o se ha crecido solo en un hogar, nos dejamos dirigir por las amistades, por lo que la sociedad nos enseña, y en vez de ser personas, como tú acabas de decir, respetuosas hacia el sexo opuesto, nos vemos seguimos el mismo comportamiento y, como tú bien dijiste, usamos a las personas por el bien de nosotros, pero no nos damos cuenta que el usar a otra persona la estamos lastimando, pero como estamos siguiendo el mismo patrón, no nos damos cuenta, o si nos damos cuenta decimos, bueno, todo el mundo lo hace, tiene mucha razón. Claro, todo el mundo lo hace, ¿no? Y estos chicos, por ejemplo, en una cultura latina como la nuestra es muy común el machismo, en donde los hombres, los jovencitos, aprenden a usar a las muchachitas, a las mujeres, literalmente a usarlas para su beneficio personal, desde para presumir que tengo una novia bonita hasta para tener una relación sexual con ella, y no importa lo que venga después, y ya que ella se haga bolas de lo que venga después. Y ahí es donde tenemos que educar, mamás y papás, muy importante educar a nuestros niños y niñas desde un principio, que se vale enamorarse, que se vale que alguien te guste, que se vale empezar a buscar pareja en la vida y a coquetear, se vale. Lo que no se vale es usar, lastimar y mucho menos dejar hijos botados por allí sin ton ni son, ¿no? Entonces, aguas con esto, porque ahí es donde empiezan las mamás solteras, ¿no? Muchas mamás empiezan a hacer 15, 16, 17 años con un hijo que el muchachito pues se desapareció, como dicen muy fácilmente en una frase, ¿no? No se hizo responsable el papá, ¿verdad? Entonces, pues, pero ¿cómo se va a hacer responsable un papá que tiene 17 o 18 años también? O sea, de que se puede, pues, pero es un tema difícil. Entonces, de muy jovencitos educarlos, esto no es un juego, hay que tener mucho cuidado con esto. Sí te puedes embarazar desde la primera vez. Nada que te digan que la primera vez no te puedes embarazar desde la primera vez. Entonces, muchísimo cuidado, muchachos, muchísimo cuidado. Acérquense, mamás, papás, a una educación en todos los sentidos de respeto y de dignificación del otro, del ser humano que está enfrente de ti. Esto para mí es aprender desde muy jovencitos a elegir bien, a decidir bien. Y aquí viene entonces ya el tema, ¿ok? Vamos a hablar de esto. Si yo dignifico a mis hijos y los niños son primero, entonces cada decisión que como mamá soltera yo tome, acuérdense también, como papá soltero yo tome, van a ser las mejores para mis hijas o mis hijos. ¿Qué es lo que tengo que pensar entonces en cada decisión que yo haga? Si la decisión es buena, si la decisión es necesaria y si la decisión es verdadera para mis hijos. Porque ya no soy yo sola. Si yo sola como mujer ando, bajo, subo, bueno, eres tú sola. Pero si tú tienes hijos contigo, casada o soltera, pero en este caso estamos hablando de las mamás solteras, si tú tienes hijos contigo, no puedes decidir fácilmente, ando con fulano, me compro tal cosa, me gasto el dinero en otra cosa, no pago no puedes. Tienes que ser muy responsable y pensar en que esto sea bueno para mis hijos, esto sea necesario para mis hijos y esto sea verdadero. Cuando digo verdadero me refiero a esa verdad desde el concepto de fe, desde el concepto filosófico, ¿no? Esta verdad, es decir, que no voy a tener que meter a mis hijos en un predicamento, en un tema de valores falsos, ¿no? En un tema de verdaderos valores. Ahora entonces, yo les traigo un método, que es el método que yo he creado, César Antonio lo conoce, no es un método que descubra nada, esto es algo que por años y siglos se ha dicho, yo simplemente le di la forma que yo pude en mi cabeza, ¿verdad? Como buena maestra les hice aquí el acordeón, porque dije, ¿cómo lo hacemos en la tele? Ahí se verá, si no se preocupen si no leen bien, amigos, pero aquí está, si ustedes leen aquí, está la palabra avanza,
que tiene que ver con el título de mi libro, ¿no? Y cada letra tiene una palabra. Entonces, la primera palabra es amarme, después es verme, aceptarme, nutrirme, zigzaguear y actuar. Voy a explicar muy rápido qué es esto, porque ese es el método que a mí me ha funcionado, no es que yo lo creé desde que era una niña, yo le di forma ya estando hace unos años adulta. Y bueno, ¿cómo uno puede avanzar en la vida? ¿Cómo uno puede salir adelante? ¿Cómo uno va a hacer que cuando se mete a un callejón sin salida, salir de allí? A ver, Antonio César, si ustedes se meten a un callejón sin salida, llegan a donde se acaba, ¿qué hacen para salir de ahí? ¿Qué harían? Pues en mi caso, yo regreso a donde empecé y no vuelvo a entrar por ese callejón. Wow. ¿Tú, César, qué harías? Bueno, lo mismo que su hermano Antonio, exactamente, regresaría y ver cómo buscar la salida, o sea, como qué puedo hacer para cambiar algo diferente, ¿no? Claro. Por eso me casé con este hombre, ¿no? Y seguramente por eso tu mujer se casó contigo, porque el tema es, a ver, mujeres solas con sus hijos. A veces la vida seguramente las ha puesto en un callejón sin salida, en un momento en que dices, ya no hay para dónde, no encuentro la salida, no sé cómo seguir. Solamente regrésate a donde empezaste. Da pasos hacia atrás, donde empezó ese callejón sin salida, y vuelve a buscar puertas. Y si no se puede, pues escala la pared o busca ver qué haces. Pero el tema es, no te detengas en ese proceso. Tu proceso continúa, tú estás aprendiendo todos los días. Se vale que te hayas equivocado, se vale que hayas dicho, hasta aquí llegué, creo que me equivoqué demasiado ya, no sé qué hacer, y ahora cómo puedo volver a empezar. Dios siempre nos da una y otra oportunidad, y sobre todo nos pone gente, nos pone medios, nos pone enseñanzas, ¿no? Donde podemos decir si se puede avanzar. Entonces, ¿qué es lo que yo aquí les propongo? Es, número 1, aprende a verte a ti misma, aprende a mirarte, aprende a ser consciente, crítica de ti misma, crítica no en el sentido de criticarte en mal sentido, sino de ser realmente objetiva y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy parada? ¿Realmente qué me está pasando? Tengo 1, 2, 3, 4 hijos. ¿Cuántos son de diferente papá? ¿O cuántos a lo mejor son 2 y 2 o 1? No sé. ¿Con qué papá sí cuento? ¿O cuento con el papá o no? ¿Cuál es mi situación económica? Hacerte todas esas preguntas y responderlas. Si no sabes hacerlo sola, busca ayuda. Vete con un terapeuta, vete con un psicólogo, vete a un consejero, vete con el sacerdote, con una buena amistad, con una amistad en la que tú confíes y que veas que va bien. No te agarres a la amiga que va peor que tú, por favor. Entonces, aprende a verte, ayuda a que los otros te digan cómo vas en la vida, y entonces, con mucho amor y con mucha justicia, conócete. Conócete, ¿para qué? Para que puedas aceptar tu realidad y decir, sí, soy una mamá sola, tengo 1, 2, 3 hijos, y eso es lo que tengo que sacar adelante, ¿no? Con esto que tengo aquí, tengo que hacer lo mejor posible. Eso es dignidad. Con lo que tengo ahorita, tengo que hacer lo mejor posible, como madre, como mujer, como persona, y para mis hijos. Que tus hijos, tu hijo o tu hija puedan decir, estoy siendo el mejor niño que puedo estar siendo, ¿no? ¿Que hay poco dinero? Sí, con eso, ¿qué es lo mejor que se puede hacer? ¿Que hay mucho dinero? Porque también a veces es el problema. Ajá, sí, y con eso, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? ¿No? Entonces, aceptar, mirarte, verte, aceptar tu realidad. Y entonces después vendría el nutrirte. ¿Por qué? Porque fíjate bien, nutrirte sería como alimentarte, como llenarte de aquello que te hace falta. Pero ¿cómo vas a saber qué te hace falta si primero no te miras y aceptas lo que eres? Dicen que el borracho, o alcohólico, y perdón esa expresión que lo diga así, que no quiero que suene despectiva, pero la persona que tiene serios problemas con su forma de beber, nunca va a dejar de beber, aunque los demás le digan que deje de beber, mientras él no sienta que tiene un problema. Él está a todo dar, la que tendrá el problema es la esposa, o los hijos, o el vecino, el amigo, pero él está muy bien, entonces no va a dejar de hacerlo hasta que él no se vea y acepte y diga, soy alcohólico. Correcto. Creo que sí tengo un problema con mi forma de beber. Igual, mamá soltera, mientras tú no aceptes, soy una mamá soltera y tengo que hacer lo mejor que pueda con esto, no hay manera. Vas a quedarte como víctima eterna, soy mamá sola, no puedo con mis hijos. Es que, o en el caso de los hijos, y aquí es cuando quiero hablar con ustedes, ¿no? Es, ¿qué pasa como hijo cuando es, como soy hijo de mamá sola, entonces crecí con tantas carencias? Me hizo falta un padre, no tuve aquello. Eso es estar como víctima. O decir, soy hijo de una mamá soltera y mis respetos para mi mamá, para mí mismo por lo que he logrado, para mí misma por lo que he logrado, aún sin la figura paterna, ¿no? Entonces, Antonio, aquí es donde yo te invito. Antes de seguir, que es estamos en el verme y aceptarme. Cuando tú te diste cuenta, cuando tú te aceptaste como
soy un hijo de una mamá que está sola enfrentando este momento, me imagino que de niño pues habrá sido un poco diferente a cuando ya fue de joven, ¿no? Entonces, cuando tú te diste cuenta que eras así, que eras diferente a los demás, me acuerdo que tú nos has platicado, ¿no? Que en la escuela te decían, pues, ¿dónde está tu papá, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no viene tu papá? ¿Cómo viviste tú esto como hijo? Pues yo recuerdo que estaba chico en la primaria y en las juntas o reuniones de la escuela me decían, Antonio, ¿dónde está tu papá? Tu papá nunca viene. Entonces de niño decían, no, pues está viajando. Después, pero yo sentía malo cuando había fiestas o reuniones familiares que me iban a volver a preguntar lo mismo, o algunas maestras. Entonces después yo solito pues como sabemos que en México hay temblores y terremotos, yo dije, no, pues yo perdí a mi papá en un terremoto. Entonces, santo remedio, ya nada más, ya nunca me preguntaron más. Claro. Pero no me sentía yo mal por lo que me iban a preguntar, o el momento que iba yo a tener que decir, no, pues es que está trabajando, no, está viajando. Simplemente, pero yo a mi mamá la adoro, obviamente, como tú sabes, César. La mamá es así es algo intocable, sagrado. Y a pesar de que pues mi mamá se las vio muy difíciles y fue muy estricta y todo, pero ya de grande es cuando yo volteo y le digo a mi mamá, ¿sabes qué, mami? Por todo lo que hiciste, gracias, porque si no hubiera sido por ti, no hubiera yo tenido, no fuera lo que soy ahora. Claro, esa formación, esa herramientas y aprender de ella y vivir pues como me tocó vivir, pero claro. Así. Claro. Fíjense qué testimonio, amigos, porque hace las 3 semanas antes que los veíamos, César nos hablaba de su ejemplo, también su testimonio, donde él es hijo del matrimonio, y el matrimonio se separa cuando él ya es un joven adolescente y él se viene a los Estados Unidos, y entonces él crece o termina de crecer, de forjarse con su mamá sola aquí, que no soltera de inicio, que es diferente del caso de Antonio, donde el papá, desde muy chiquitito Antonio, desde que es un bebé, el papá se fue por cigarros y no volvió, ¿no? Entonces, son estas cosas, y perdón que hablemos de estas cosas que pueden tocar fibras sensibles, pero son testimonio para toda la gente que nos está escuchando. Por eso les decía yo en principio, no es lo mismo aceptar que ni siquiera conozco a mi papá, a que mi papá se fue o que mi papá murió. Cuando el papá muere, que es el caso que Antonio hace, es un recurso maravilloso en el sentido psicológico que usaste, no es, si digo que está muerto, entonces ya no me van a molestar o a preguntar o a decir nada. ¿Por qué? Porque ahí entonces te entra la compasión de los demás y es huérfano, entonces ya ni le toques el tema, ¿no? Sí. Y entonces para él fue, ya, no tengo que explicar nada. Y además es una manera muy sana de separarse de esa figura que me ha fallado como hijo, ¿no? Pero también es una manera muy importante de afianzarse con la figura que sí está, que es la de la mamá, y en el caso de Antonio, con la figura que cubrió al papá, que fue el abuelito, ¿no? Y esa relación que tú tuviste con tu abuelito fue maravillosa, increíble. ¿Nos quieres platicar un poquito de esta figura, por favor, masculina que tuviste? Sí, pues obviamente al seguir creciendo, pues yo vivía con mi mamá y mis abuelitos. Entonces mi abuelito fue mi ídolo, mi todo, aparte de mi mamá. Entonces, todo lo que mi abuelito fue como mi papá realmente. Jugábamos, me llevaba a trabajar, hacíamos travesuras, jugábamos mucho. Entonces, él ocupó el espacio que hubiera sido de mi papá. Tal vez si yo hubiera tenido contacto con mi papá, a lo mejor hubiera tenido una amistad o decir, no, pues lo veo 2 veces al mes o cada 6 meses, pero fue, o sea, totalmente nunca yo no lo busqué y obviamente él no me buscó. Pero yo crecí muy contento y muchas veces así platicamos y yo digo, yo de mi vida, yo la vuelvo a vivir exactamente como estuvo. O sea, no digo, ay, no, ojalá me hubiera gustado tener papá y que me abrazara y eso. Yo creo que mi abuelito hasta de más me abrazó. Entonces yo lo volvería a hacer y no cambio nada. Okay. Igualito lo vuelvo a escoger. Fíjate qué lindo esto, porque además la historia que conozco de Antonio, amor, es que a tus 12 años, tu abuelito muere, el abuelito fallece y entonces viene otra pérdida,
pero a esa edad también él tenías ya un año de haber empezado a jugar fútbol americano y entonces su coach o sus coaches de fútbol americano, sus entrenadores, tomaron también esa figura paterna, ¿no? Hubo esa transición del abuelito a los coaches y el amor, el respeto y todo lo que aprendiste de tus coaches, todo lo que tú sientes por ellos, hasta hoy en día está, ¿no? Entonces son mi abuelito y mis coaches, son esa figura paterna. Pero entonces, amigos, fíjense esto tan importante, porque este es un ejemplo de lo que puede pasar si las mamás toman buenas decisiones. ¿Qué hizo la mamá de Antonio desde mi punto de vista? ¿Qué fue lo que tu mamá hizo cuando llegó aquí? ¿No? Esta es mi realidad. No me puedo pelear con ella, puedo sufrir, puedo doler, me puede doler, puedo llorar si quiero, pero no me puedo pelear con la... Ahí está. Entonces, si la acepto, la veo y la acepto, ¿qué tengo que hacer? Nutrirme. ¿De qué? De lo que falte. ¿Qué falta? Una figura masculina. Gracias a Dios, ahí estaba el abuelito, ¿no? En este caso, porque además era su niño muy chiquito. Después, el abuelito, por circunstancias de la vida, pues también se nos va. Ahí están los coaches. Entonces, ¿qué hace la mamá? Vamos a meter al niño a un equipo de fútbol donde él se va, además que le gusta, no es meterlo a donde caiga, es saber qué te gusta, hijo. Vamos a buscarle espacios donde él pueda crecer junto a figuras masculinas y también femeninas, por supuesto, porque ahí también había una psicóloga muy importante que coachaba al equipo, hermana de uno de los coaches. Entonces, todo este proceso es, vamos a darte ese espacio. El Papa Francisco lo dice, y hoy les traje el librito, es hay muchas versiones, lo pueden encontrar en YouTube también, La Alegría del Amor, esta exhortación maravillosa que hace el Papa Francisco. Léanla, por favor, léanla como familia, es muy importante, donde dice, hay que compensar al niño cuando no tiene al papá o a la mamá, hay que compensarlo, ¿no? Vamos a tomar ese punto al ratito, porque una cosa es compensar, que es, ¿dónde puedo darte esos espacios? Porque ese niño, aunque tuviera papá y mamá juntos, también hay que darle espacios para nutrirlo. No es nada más a los niños que no tienen papá, vamos a llevarlos a un equipo de fútbol, no. Es a cualquier niño, pero específicamente buscarle un espacio adecuado, que en nuestro caso también debe y puede ser la iglesia, ¿no? Un buen sacerdote, buenos consejeros, buenos guías espirituales es muy importante. Entonces, nutrirme, ¿qué significa? Prepararme, educarme, crecer como mamá, como papá solo, crecer como mujer, decir quién me va a ayudar, a quién tengo que buscar, qué madre otra yo veo de ejemplo, mi propia madre. A veces cosas raras, pero también pasan. La abuelita paterna también está presente en algunos casos. El papá no, porque falleció, porque fue medio cocoloco y se fue por allí, pero la abuelita sí está ahí, o el abuelito paterno sí están allí. Entonces, o alguien de la familia paterna, ¿no? El tío, el padre. Entonces, esas figuras ahí están también. Hacer esa conexión con los hijos por ahí es importante. Vamos a buscar a gente que me empuje, que me ayude a ser más digna, a ser una mejor persona. Aguas, esa es una buena decisión. No me voy a ir a meter a un lugar donde voy a aprender cómo ser una peor mamá, una peor mujer, porque eso va a hacer que mis hijos la paguen caro, ¿no? Ahora entonces, yo aquí voy con un ejemplo muy importante, 3 palabritas. Lo que hay que hacer es lograr nutrirme para ser asertiva, para ser exacta, precisa, para de verdad invertir. A ver, tú no tienes 200% de energía, tú nada más tienes tu 100% de energía, aunque parezca que damos 1000, pero es que nada más podemos dar hasta donde podemos. Pero ese que podemos dar, el máximo que podemos dar, toda esa energía hay que invertirla en la lucha correcta, en las batallas correctas. Hay que aprender a seleccionar batallas. No quedarme en la agresividad, que sería la otra palabra. Ser asertiva es el justo medio, ¿no? El que esté en medio. Ser agresivo es el extremo y ser pasivo es el otro extremo. Entonces, esas mamás agresivas que se van a pelear y pelear años y años a la corte por demandas, por así, y cuando la tienen perdida, o sea, cuando de verdad no hay manera de ganarlo, o se enfrascan en amargarse la vida, en luchar contra todo, en desquitarse con el hijo por la frustración, bueno, esas mamás están utilizando su energía mal canalizada en vez de educar, formar, criar, trabajar y sacar adelante al hijo, que es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, la mamá pasiva tampoco, aguas. Esas mamás que también se aguantan todo, y que el papá podría dar algo, aunque sea económicamente, y las mamás no luchan ni por eso, y que no, se dejan. No se trata de no ir a la corte, se trata de ir a la corte de una forma justa, ¿verdad? Pero yo conozco casos donde las mamás llevan 15 años luchando para que el papá dé algo de dinero. Y lo único que está pasando es que el papá odia al niño, a la mamá, y el niño ya dice que el niño del papá, y se hacen una bola de rencores, ¿no? A ver,
en esos 15 años, todo lo que has invertido, trabájale y dáselo a comer a tus hijos, creo yo, ¿verdad? Pero tampoco te dejes, o sea, si sí se puede, lucha, también lucha y logra. Pero yo creo que lo más sano es de qué manera establecer relaciones sanas, ser muy asertivo para que mi hijo, aún sin papá, pueda crecer lo más sano posible y pueda decir la frase que tú dijiste, Antonio, no cambiaría nada de lo que viví. Que no significa, amigos, y ahorita ustedes me corrigen, por favor los dos hablen en esto, no significa que no duela, o que no me ponga triste de pronto, o que no me cause así como me hubiera gustado quizá, pues sí, se me hubiera gustado,